Y luego, porque el discurso de Blas Piñar y el discurso de Santiago Abascal son intercambiables. Ajá. Si tú hicieras el experimento de leer uno y leer el otro, cambiando el nombre del autor y el año, que son muchos años de diferencia, te darías cuenta que es el mismo discurso político. Por eso lo he puesto, para que se vea que sí que hay un elemento de continuidad ideológico. Quiero que recorramos 3 de tus libros desde el presente hacia el pasado, porque el auge de la ultraderecha y la normalización de discursos ultras nos permite desmitificar los recuerdos del pasado. La imagen de sí mismo que muchos de los personajes que analiza pretendieron proyectar en su día, hoy han dejado atrás las caretas. Recientemente tenemos a un M. Rajoy que escribe columnas racistas en uno de los pseudomedios financiados por las administraciones gobernadas por el PP y propiedad de la acción católica de propagandistas, pero nos encontramos también con un José María Aznar que dice abiertamente: yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Por eso quiero Bueno, su empezar. padre y su abuelo, Y su abuelo. su abuelo fue el gran biógrafo de Franco y de la Guerra Civil, geográfico. Pues justo por eso quiero empezar con la larga marcha ultra de 1975 a 2022. ¿Realmente la ultraderecha ha tardado más de 40 años en entrar en las instituciones o nunca las abandonó? Bueno, vamos a ver. En tener una expresión política, un partido que sirva de banderín de enganche para todos estos sectores, sí, ha tardado ese tiempo. La acción política es fundamental, la organización política. Lo ha intentado desde la muerte de Franco hasta ahora, también es cierto. Quiero decir, Blas Piñar fue candidato a las europeas, aparte de candidato a Fuerza Nueva, al principio en momentos apoyado por Le Pen. Le Pen venía a apoyarle en los mítines quiero decir que sí que ha habido un intento de los grupos de extrema derecha, Ángel, etcétera, etcétera, de tener una repercusión, de tener una presencia política. ¿Pero por qué ha tardado tanto? Bueno, las razones, por un lado, yo creo que el propio espíritu de la transición entre la gente, que quería un cambio, de verdad, la gente, el pueblo, quería un cambio, no quería seguir en lo de antes, y la proximidad de la dictadura, el hecho de que todos fueran gente que había tenido un papel, como Blas Piñar, que había sido jefe, director general de Control de Pánica y procurador, en fin, que había estado en el aparato franquista. Bueno, esa proximidad y ese pasado de la gente es lo que hizo que la gente, que mayoritariamente no se lo votara. Se votara una alternativa de extrema derecha. Pero te recuerdo que Blas Piñar fue diputado por Madrid, por una unión de grupos de extrema derecha, y en los años 79-80. O sea, las elecciones 79, pues. Y en Pero cualquier decir que sí caso, que había ese y, núcleo sí que existía. y en cualquier caso Pero hemos bueno, tenido como células durmientes de la extrema derecha que estaban dentro del Partido Popular y no les interesaba proyectarse como extrema derecha, ¿no? claro, es que el PP se convirtió en la casa común de la derecha. Entonces, tenía un sector de muy ultraderechista y un sector más reformista, ¿no? Había dos alas, entonces ahí en la época de Aznar sí que se consiguió unificarlo todo, pero ahí dentro seguía ese sector. Ese sector es el que ha roto con el partido y ha montado el Vox, ¿no? De todas formas, hay que pensar que el régimen franquista en el último periodo, era un régimen de extrema derecha, con un partido único, el Movimiento Nacional, que era un partido único, con Francia y los tradicionalistas, y que ese núcleo, de un sector de ese núcleo es el que luego capitanea la transición, ¿no? Han sido hasta ministros y directores generales. Y ese grupo que ahí viene todo. O sea, no ha desaparecido socialmente, sociológicamente, ese sector. Que en España vivíamos, llamaban la excepción ibérica, la llamaban en Europa, decían, ¿cómo es posible que en España no haya un partido de extrema derecha cuando desde los años 80, en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, hay grupos con representación parlamentaria? ¿Cómo es posible que aquí no ocurra eso? Bueno, pues eso se rompió en el 18, en 2018. Oye, la larga marcha ultra comienza con un enfrentamiento parlamentario entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez del año 2019.
¿Por qué decides empezar precisamente así una historia que en realidad comienza mucho antes? Bueno, es que empiezo con él porque es muy interesante, pero porque eran dos actos donde se hacía una moción de censura al presidente de turno. Ujú. Y luego, porque el discurso de Blas Piñar y el discurso de Santiago Abascal son intercambiables. Ajá. Si tú hicieras el experimento de leer uno y leer el otro, cambiando el nombre del autor y el año, que son muchos años de diferencia, te darías cuenta que es el mismo discurso político. Por eso lo he puesto, porque se vea que sí que hay un elemento de continuidad ideológico en esta. Entonces empezó así. Ese año 2019, Vox estrena grupo parlamentario, desplegando un diccionario hiperbólico, y tú analizas cómo esa irrupción ha generado una fuerza de atracción, un imán que desplazó de inmediato todo el eje del debate político hacia la extrema derecha. Mirando la fotografía actual, ¿hasta qué punto la ultraderecha no necesita gobernar de forma directa si consigue que los demás partidos jueguen en su propio tablero de juego y discutan únicamente sus propios temas? Bueno, es que yo creo que la extrema derecha está gobernando, está directa, de forma directa. Y al principio hizo unos escarceos, pero ya están gobernando en comunidades autónomas, y si no están directamente son los que sostienen al gobierno del PP, influyendo directamente en cosas tan absurdas como la prioridad nacional y cosas de estas, que es los franceses primero. Ese es el discurso de extrema derecha clásico desde hace 40 años en Europa. Entonces, sí que están gobernando. Y de hecho, curiosamente, el libro que tú comentas, que se publicó antes de mis últimas elecciones generales, ya se plantea que Feijóo se va a apoyar, o sea, pero con datos, con hechos, se va a apoyar en la extrema derecha para alcanzar la Moncloa. O sea, quiero decir que son procesos políticos que parece que son muy rápidos, pero realmente siguen su pauta. Entonces, yo creo que sería ingenuo pensar que los españoles somos arcángeles, que estamos por el bien común todos y que caemos con alas de las nubes. Somos una sociedad como cualquier otra sociedad capitalista del mundo occidental, y entonces por ahí todo tipo de sectores. Lo demencial desde un punto de vista de la inteligencia era pensar que aquí no había extrema derecha. ¿Qué ha pasado? Pues el proceso se ha dado aquí, pues, vale, propósitos que han llegado más tarde a tener una expresión política, partidista, del partido, bueno, están ahí exultantes. Pero yo creo que es producto de muchas crisis, es producto de muchos errores, ¿no? Pero bueno. Bueno, tú has mencionado antes la anomalía europea, mientras que en gran parte de Europa las derechas tradicionales intentaron levantar cordones sanitarios para evitar el discurso ultra, para evitar que entraran a gobernar, y decidieron no pactar con ellos. En España, el PP terminó asimilando el marco mental de Vox. Términos que el PP en 2019 rechazaba por radicales, hoy los tiene más que normalizados, y de hecho uno de los casos más recientes y más claros es el del moderado del PP, el actual moderado, o con apariencia de moderado. Antes lo era Feijóo, hasta que llega a ser líder del PP y vemos que de moderado no tenía nada. Ahora el moderado es Moreno Bonilla, que asume el lema de la prioridad nacional para el empleo, para las ayudas, gobernando con Vox. Bueno, es estética, es que uno es moderado porque lo dice y lo hace propaganda y no necesita ninguna muleta para enfrentarse al asunto. Pero siempre que se necesita, no, mira Extremadura. O sea, eso, vamos, yo creo que es la política, es que estos son mis principios, si no me gustan los de otros, que decía Groucho Marx, ¿sí? De broma, lo decía de broma, pero bueno, a veces la realidad. No, yo creo que aquí lo del cordón sanitario creo que le costó incluso el puesto a un presidente del PP estar diciendo el cordón sanitario antes de Feijóo. Quiero decir y luego, bueno, pues en Europa el peso de Hungría, Italia, que gobierna la extrema derecha, bueno, en fin, aquí no vamos a ser los primeros si es que los votos les dan la suma de los dos, la mayoría. No vamos a ser los primeros en que un partido de extrema derecha participe en el gobierno.
Las consecuencias sociales y políticas, pues todos sabemos que ser las otras, pero es solo viento de Europa. Es que todas las estadísticas, todas hablan del miedo que sienten los europeos ante los nuevos europeos, que en cuentas son los que mantienen el país, ¿no? Los países. ¿Tú por qué crees que en España la derecha tradicional prefirió dejarse devorar por el diccionario de los ultras antes que aislarlo? ¿Ha sido por herencia, porque al fin y al cabo están dentro, o es por puro cálculo electoral? Hombre, vamos a ver, herencia absoluta y un modo de hacer política muy concreto. Piensa que UCD era un sector del franquismo, del aparato franquista, un sector que estaba por la reforma, por cambiar las cosas, por el centrismo. Eran franquistas, venían del aparato, venían Villa, Suárez, todos estos venían del aparato franquista. Pero luego estaban los directos, que eran partidos de Alianza Popular, de Fraga Iribarne, ministro, donde eran todos ministros y del aparato franquista más absoluto. Y esos dos partidos se fundieron en uno. O sea, quiero decir, que bueno, que es herencia absoluta, pero también es una forma de hacer la política muy patrimonialista, no sé cómo explicar, muy de que esto del poder es nuestro desde 1939 y aquí esto les dejamos que esté en un periodo, pero aquí estamos nosotros, que somos los dueños realmente de todo esto. Y eso es psicológico, eso es una tradición. Luego es cierto, tú no puedes... tú sabes que muchos de ellos son hijos, sobrinos, primos, sobrinos, nietos, que son gente que viene directamente de esa ideología, porque la ideología conservadora en España se gestó bajo el franquismo, con tantas otras cosas, bajo el régimen franquista, fue una dictadura antidemocrática y represora, se gestó este pensamiento conservador. También es importante saber. Oye, ese polo de atracción y el desplazamiento brutal de la ventana de Overton nos ha llevado a la presentación de Núcleo Nacional como partido político. O sea, la marcianada ultra que representaba Vox en el año 2019 hoy se ha quedado absolutamente corta frente a un grupo que se presenta con pasamontañas, brazaletes de inspiración nazi, discursos que rechazan abiertamente la democracia y que lucen como una medalla que se les llame racistas. Ante este escenario, ¿dónde está el límite? Bueno, es que, vamos a ver, los partidos nazis, de extrema derecha, se han ido legalizando todos, siempre. Siempre han sido organizaciones legales. Siempre han sido organizaciones que o eran una asociación determinada, tal, pero todas jugaban con la legalidad. Ángel, todos jugaban con la legalidad. O sea, no es... Y esto, pues, bueno, pues es un grupo neonazi, o neo, lo que quieran, neo español, porque luego las palabras son así de confusas, que bueno, se ha legalizado, porque se presentó unos estatutos donde sus verdaderas ideas no están reflejadas. Como tiros, es una cosa y luego lo que hacen. Sus verdaderas ideas no están reflejadas porque tienen muchísimo miedo a la ley de memoria democrática y que alguien la aplique, ¿verdad? Porque estamos viendo que no para de aplicarla el gobierno, poniendo multas a todo el que hace exaltación del fascismo, del franquismo. Bueno, es que todo lo que sea contar la verdad de lo que pasó y dar voz a los que no tenían voz, pues les molesta. Sí, pero me refiero a que ¿a qué le tiene miedo a esa gente? O sea, hay tipos que se expresan públicamente como nazis, dicen que son nazis, que aman a Hitler y que Hitler lo hizo todo muy bien y no tienen ningún miedo a vulnerar ninguna norma porque las normas no se aplican. O sea, te quiero decir, en resumidas cuentas, la ley de memoria democrática no está ni de adorno. Bueno, es que les molesta todo lo que sea contar la verdad de lo que fue el franquismo, lo que fue la guerra civil, lo que fue la posguerra, la represión, con fusilamientos hasta el año 42, legales, entre comillas lo de legales, cierto, de represión salvaje. Les molesta el pasado porque, claro, el pasado cuestiona los pensamientos de Ledesma, de sus ideólogos del fascismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en ese periodo se afecta el fascismo español, copiando al fascismo italiano y a los nazis, ¿no? El Partido Nacional Socialista, pero sobre todo al italiano, y bueno, y parte de su ideología, la carcasa ideológica que venden, pues sale de ahí. Siempre hay una tercera, cuarta vía, siempre hay gente que está por encima de porque son fascistas. Ahora llámale de otra manera, ponle otro nombrecito,
pero con los mismos filósofos, los mismos planteamientos,